Ya tenemos acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y pese a que el documento que ratifica esta coalición no es muy específico a la hora de ofrecer los detalles de qué tipo de políticas económicas va a desplegar este nuevo Ejecutivo, si leemos la letra pequeña y tratamos de hacer una interpretación no especialmente forzada de las frases que se contienen en este documento, creo que podemos adivinar bastante bien qué tipo de medidas se van a ir adoptando en España a lo largo de los próximos 4 años. Empecemos por el primer punto del documento, que habla explícitamente de consolidar el crecimiento y la creación de empleo, combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad. Bueno, esto no es más que una declaración de buenas intenciones, dado que no hay ninguna medida asociada que nos explique cómo se pretende lograr ese mayor empleo estable y de calidad. Sin embargo, todo apunta a que vamos hacia una nueva reforma laboral en España que ataje muy especialmente el empleo de carácter temporal. No en vano, esta fue una de las principales propuestas que lanzó Podemos durante la campaña electoral. Prohibir todos los contratos laborales de menos de un mes de duración y que como mucho tengan una duración máxima de 6 meses. En principio, que se le dé una vuelta de tuerca a la reforma laboral, al marco laboral que tenemos vigente actualmente en España, no tiene por qué ser una mala noticia. El mercado laboral español funciona fatal y funciona fatal especialmente por el lado del empleo temporal. Nuestro país tiene una tasa de temporalidad de las más altas de Europa y esto se debe sobre todo a la mala legislación laboral que hiperprotege a los trabajadores indefinidos y desprotege absolutamente a los trabajadores temporales. Ahora bien, la cuestión obviamente es cómo combatir la temporalidad, cómo incentivar la contratación indefinida sin dañar a la creación de empleo. No sabemos cuál es la propuesta específica del PSOE en este ámbito, dado que en campaña electoral no lo desveló. Pero, como hemos dicho, sí sabemos cuál es la de Podemos, que consiste esencialmente en dificultar enormemente la contratación temporal. De nuevo, dificultar enormemente la contratación temporal no tendría por qué ser en sí mismo una mala noticia, siempre y cuando se abaratara la contratación indefinida. Es decir, siempre y cuando a aquellos que contratan a través de un contrato temporal porque el contrato indefinido les resulta a largo plazo demasiado oneroso, se les otorgará una alternativa más barata para contratar de manera indefinida en España. No parece que ese vaya a ser el modelo. El modelo parece que va a ser dar con el palo a los que contratan en régimen temporal. Y esto, que puede terminar contribuyendo a que haya menos contratación temporal, es decir, a que los empresarios firmen, formalicen una menor cantidad de contratos temporales, también puede llevar a que haya menor volumen de empleo total. Es decir, que el que contrataba temporal no es que pase a contratar indefinido, sino que deje de contratar. Y por tanto, puede que bajemos la temporalidad con esta medida, sí, pero a costa de crear menos empleo. ¿Es mejor estar en el paro que tener un contrato temporal? Yo diría que no. En todo caso, obviamente es muy preferible tener un contrato indefinido, no solo para la persona, para el trabajador que lo tiene, sino también para la economía en general, dado que la contratación temporal socava las bases de la productividad de la economía, pero digo, es muy preferible la contratación indefinida a la temporal, pero si no se facilita la indefinida, y no parece que este gobierno de PSOE y Podemos vaya a hacerlo, la alternativa a una contratación temporal mucho más cara será en muchos casos el paro. Segundo punto del acuerdo, proteger los servicios públicos, especialmente la educación, incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la sanidad pública y la atención a la dependencia, blindaje de las pensiones de nuestros mayores, asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. Estamos, por tanto, en un capítulo que plantea incrementos del gasto público, incrementar el gasto público en educación, en sanidad, en dependencia y en pensiones, actualizando estos ingresos conforme al IPC, que es un compromiso que explícitamente había asumido Podemos
y que el PSOE vociferaba, proclamaba en sus mítines, pero que no terminaba de plasmar en un texto legislativo, dado que el propio PSOE sabe que esto es insostenible a medio o largo plazo. Bueno, parece que el acuerdo va a ir en esa dirección y por tanto que vamos a asistir a un incremento del gasto social, si lo queremos denominar de esa manera, que aunque no hay una estimación en el documento de cuánto puede suponer, a poco que se incremente el gasto en cualquiera de estas partidas, en guarderías, en la actualización de las pensiones al IPC, en el ingreso mínimo vital, por ejemplo, que proponían tanto PSOE como Podemos, nos iremos a un incremento, ya digo, mínimo del gasto de entre 1 y 1,5 puntos del PIB, entre 12.000 y 18.000 millones de euros por año. Y la cuestión claramente es quién paga esto, cómo se financia todo esto, sobre todo porque en el punto 10 del acuerdo entre PSOE y Podemos también hablan de respetar el equilibrio presupuestario, es decir, de dejar de endeudarse, de dejar de emitir deuda. Por tanto, si hemos de avanzar hacia el equilibrio presupuestario, si hemos de emitir menos deuda y se quiere gastar mucho más, la alternativa es o bien recortamos otros gastos, y es verdad que el documento habla de buscar la eficiencia del gasto para reducir despilfarros, pero bueno, de esto hablan todos los gobiernos y nunca lo consiguen, y si no, y aquí vamos a la tercera medida que se contiene claramente en el documento, si no podemos endeudarnos más y queremos aumentar el gasto, la única alternativa que nos queda es subir impuestos. El documento, de hecho, también habla de justicia fiscal, lo que en el lenguaje de la izquierda se suele entender por subir impuestos a los que más tienen, a los más ricos. En este sentido, creo que el acuerdo de PSOE y Podemos no va a ir más allá de aquel acuerdo que ya alcanzaron en los presupuestos, en el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2019. En concreto, en este texto legal, que finalmente se estrelló en el Congreso, no terminó prosperando, se contenían muchas subidas de impuestos. Subida del impuesto sobre sociedades, dicen que sobre todo para las grandes empresas, subida de los tipos marginales del IRPF para las rentas más altas, a partir de 120.000, 130.000 euros al año, establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras, establecimiento de una tasa digital, subida del impuesto al diésel. Entonces, estas son las medidas que probablemente veremos que salen adelante en este acuerdo de gobierno PSOE-Podemos, porque son las que ya consensuaron en el pasado. A todo este grupo habría que añadir dos en las que claramente han incidido durante la campaña electoral PSOE y Podemos y en las que hay un acuerdo total. La primera es el sablazo en cotizaciones sociales a los autónomos. Tanto PSOE como Podemos quieren que los autónomos pasen a cotizar en función de sus ingresos reales. Lo venden como un avance social para los autónomos. Va a ser un rejonazo, un sablazo brutal para muchos autónomos, no para una minoría, para muchos autónomos, para más de 1 millón de autónomos que no son ni ultra ricos oligarcas que defraudan masivamente, sino que son ciudadanos de a pie. Para muchos autónomos va a suponer que la cotización mensual a la Seguridad Social se va a duplicar o triplicar. Y además también muy probablemente asistiremos, en contra de lo que el propio documento expresa, a una cierta recentralización fiscal. Tanto PSOE como Podemos quieren imponer tipos estatales mínimos en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones, para que Madrid no pueda tenerlos tan bonificados como los tiene actualmente. Por tanto, creo que todo eso va a ser el paquete de subidas de impuestos que vamos a padecer con este nuevo gobierno de socialistas y de excomunistas. La cuestión es que más allá del daño que estas subidas impositivas vayan a efectuar a la economía productiva en un momento de clara desaceleración económica, las cuentas siguen sin cuadrar. El propio gobierno socialista estimó que la recaudación esperable por todas estas subidas de impuestos que he mencionado, y hay una estimación que es la que ofreció
para el anteproyecto de presupuestos generales del Estado de 2019, apenas alcanzaba el 0,5-0,6% del PIB en el mejor de los casos. Si hemos dicho que la subida del gasto social mínima es de entre el 1 y el 1,5% del PIB, va a haber un desajuste que puede llegar perfectamente a un punto del PIB. Con lo cual, ¿cómo conseguimos cuadrar las cuentas, que es otro de los compromisos que se asume en este acuerdo de gobierno PSOE-Podemos, subiendo el gasto mucho más de lo que suben los impuestos? Pues la cuadratura del círculo no existe. O bien no se aumenta el gasto tanto como se promete, tanto como se ha divulgado durante la campaña electoral, y creo que no vamos a ir por ahí, o se suben mucho más los impuestos, ya no a los ricos, porque ya no hay mucho margen para exprimirles más, sino al conjunto de la población, y sí creo que vamos a ir por ahí, o, tercera posibilidad que no excluye la anterior, no cumplimos con los objetivos de déficit y nos endeudamos mucho más. También creo que vamos a ir por ahí. Especialmente porque hay un cuarto punto en el acuerdo que es, digamos, condición indispensable para que este gobierno de coalición salga adelante. Al final, este acuerdo de gobierno tiene un apoyo de 155 parlamentarios. Y por tanto, para que pueda prosperar, para que haya más síes que noes, va a requerir como mínimo el apoyo de partidos regionalistas o nacionalistas, como el Partido Regionalista de Cantabria, como el PNV, como el BNG, como Teruel Existe o como Coalición Canaria. Para conseguir el apoyo de todas estas formaciones va a haber que tirar claramente de chequera, es decir, todas estas formaciones van a proclamar en las negociaciones qué hay de lo mío. De hecho, formaciones como Teruel Existe existen solamente para esto, para pedir más fondos para su provincia. Y por tanto van a hacer valer su poder parlamentario para exprimir los presupuestos en su favor. Con lo cual, aparte del incremento del gasto social, entre comillas, que hemos mencionado antes, va a haber que aumentar las transferencias territoriales a estos territorios, a estas provincias, para comprar, ya digo, el apoyo parlamentario de aquellos partidos regionalistas o nacionalistas que están en el Congreso justamente para esto, para sacar fondos para sus votantes. Esto tampoco tiene por qué salir extremadamente caro, pero sí podemos hablar perfectamente de 1/10 o de 2/10 más del PIB por año. Por tanto, ya nos desviamos todavía más del equilibrio presupuestario y o bien subimos más impuestos para pagar esta extracción de rentas por parte de los partidos regionalistas, o bien nos endeudamos más, tiramos más de déficit y emitimos más deuda. Y por último, la quinta medida que se puede desprender de este acuerdo de gobierno, una economía mucho más regulada que la que teníamos hasta la fecha. Es verdad que el acuerdo de gobierno no es del todo explícito en este punto, pero sí podemos mencionar el ejemplo muy claro, a mi entender, del mercado inmobiliario. Así, el acuerdo reza lo siguiente: la vivienda como derecho y no como mera mercancía. Es decir, lo que se está diciendo con respecto al mercado inmobiliario es que hay que sacar las viviendas del mercado, que las viviendas no han de ser objeto de una transacción mercantil, que no se han de poder comprar y vender en condiciones de libertad para las partes. Evidentemente no creo que lleguemos a ese punto cuasi chavista. No es que ya no se vaya a poder comprar y vender viviendas en España, pero sí vamos a ver una restricción mucho mayor de la autonomía de la voluntad que tienen compradores y vendedores, promotores y compradores, para efectuar transacciones en el mercado inmobiliario. Por ejemplo, estableciendo controles, que en todo caso creo que serán parciales, sobre el precio de los alquileres. El problema es que controles parciales o totales sobre los precios de los alquileres sabemos que tienen una misma consecuencia, y es reducir a corto y medio plazo la accesibilidad de la población a la vivienda. Es decir, que haya menos viviendas, que haya peores viviendas, y aunque se les abaraten las rentas a los inquilinos actualmente existentes, ello se hará en perjuicio de las personas que quieran convertirse en inquilinos, de los nuevos inquilinos, que lo tendrán mucho más difícil para alquilar una vivienda en España. Pero esto es solo un ejemplo.
El texto contiene otras muchas referencias a intervenciones públicas que habrá que efectuar, que quieren efectuar estos dos partidos dentro de nuestra economía. Por ejemplo, el texto habla de impulsar la reindustrialización y el sector primario o de efectuar una transición ecológica justa. Estas referencias, evidentemente muy superficiales, muy generalistas, lo que esconden es, en definitiva, la voluntad de estos partidos políticos de diseñar en qué sectores, en qué industrias específicas tienen que invertir las empresas españolas. En lugar de, por ejemplo, establecer un precio sobre el CO2, explicitar que el CO2 supone una externalidad negativa que las empresas y las familias tienen que tener en cuenta cuando tomen sus decisiones de producción y de consumo, y que por tanto, una vez el CO2 ya tenga un precio y suponga un coste para familias y empresas, sean estas las que decidan cómo quieren modificar su comportamiento, tanto a la hora de escoger métodos de producción como métodos de consumo, todo apunta a que vamos a una planificación centralizada de la transición ecológica. Es decir, que sea el gobierno el que nos indique dónde y cómo hemos de invertir y qué y cuánto hemos de consumir. Si podemos viajar en avión o no podemos, si podemos comprar coches de gasolina o de diésel y de qué año o no podemos, si se puede circular por determinadas partes de la ciudad o no se puede, si las empresas pueden demandar este tipo de fuente de energía o no pueden, si las eléctricas, quizá incluso una eléctrica pública, como pedía Podemos, tienen que invertir más en fotovoltaica, en eólica, en termoeléctrica o en cambio en nuclear o en hidroeléctrica. Todas estas decisiones, en lugar de permitir que las adopten los agentes económicos en función de los procesos que consideren más eficientes, ya digo, una vez han internalizado el coste del CO2, las tomarán los políticos en un gran grado, es decir, la regulación establecerá, pautará de manera muy directa o muy inmediata qué tienen que hacer familias o empresas. Y lo hará no solo para la transición ecológica, sino también, por ejemplo, para la reindustrialización. En lugar de que sean las empresas las que en un entorno abierto, competitivo, libre, escojan qué tipos de empresas, qué tipos de modelos de negocio generan más valor para el consumidor, sean los políticos los que les dirán tienes que producir esto o tienes que producir lo otro y tienes que producirlo de esta manera o tienes que producirlo de otra. Por tanto, una economía mucho más planificada, mucho más regulada desde el centro, más centralizada y por tanto menos competitiva en una economía global que no entiende si el producto es malo y caro porque así lo dictaminan las leyes nacionales o porque se han equivocado los empresarios. Pero en cualquiera de ambos casos, lo que sucederá es que si producimos bienes caros y malos, no seremos competitivos en el exterior y por tanto nuestras industrias languidecerán. En definitiva, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, aunque no nos da muchas pistas sobre cuáles van a ser las políticas económicas específicas que se van a aplicar durante los próximos 4 años, sí permite una lectura no especialmente forzada del mismo a la luz de los programas electorales de PSOE y Podemos, sí nos permite escrutar cuáles van a ser las líneas maestras de esa política económica. Y en resumen, esas líneas maestras van a ser más gasto público, más impuestos, más déficit público y más regulaciones. Es decir, todo lo contrario de lo que necesitaríamos para capear la desaceleración económica en la que estamos metidos. Por tanto, bien podríamos decir que vamos a pasar de la ingobernabilidad a la desgobernabilidad. Bien nos habría valido quedarnos en el bloqueo institucional en el que estábamos metidos porque al menos no se adoptaban las pésimas políticas económicas que al parecer se van a adoptar en los próximos años.